Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre, presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Mercados Online. Hoy día vamos a tocar el tema de Siria porque más allá de sus implicancias políticas, obviamente humanas y que han sido bastante graves, están las implicancias económicas. Hemos visto en los últimos días descensos importantes en las bolsas del mundo y también hay una preocupación trascendente en lo que tiene que ver con el precio del petróleo, que alcanzó hace algunos días su máximo en 2 años al cotizarse en $110 el barril, y las proyecciones aún más tienden a también situarlo en los $150 el barril y los efectos en nuestra economía. Lo vamos a hacer junto al economista de la Universidad Nacional Andrés Bello, Víctor Valenzuela. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Por qué este conflicto en Siria ha desatado y ha causado un efecto expansivo que ha llegado a todos los países, a todas las bolsas, y la preocupación que hay en torno al resto de las economías? Bueno, este es un clásico ejemplo de lo que se llama riesgo sistémico, que al estar involucrado el tema petróleo, le pega a las empresas por dos lados, digamos. Pega por un lado en el sentido de que aumentan los costos y eso hace que los resultados de empresas sean peores, y eso por supuesto que significa caída en las bolsas. Esa es una parte. Y el otro tema es que esto genera algún riesgo en todo el mercado y empieza a subir el dólar, que es el otro efecto que tiene. Entonces pega un doble efecto. ¿Son efectos inmediatos? O sea, más allá de los resultados de las bolsas en términos de resultados corporativos, ¿se notan al instante después de que se desata una situación como esta? A ver, lo que pasa es que los mercados bursátiles son como un poco un mercado que se mueve antes que el resto de la economía. Se mueven por expectativas, claro. Exactamente. Todavía no ha pasado nada. Entonces, los rumores, las expectativas hacen que uno determine que van a haber peores resultados de las empresas, y eso hace que sean menos deseables las acciones. Al ser menos deseables comienzan a bajar de precio. Como la baja de precio a su vez significa que se quedan con los dólares en la mano, todos prefieren tener dólares que tener acciones, hace que suba el dólar. Y en el caso del petróleo puntual, ¿por qué la proyección al alza? Lo que pasa es que se sabe que en el mediano plazo inevitablemente va a haber menos oferta de petróleo, porque un país productor se va a ver involucrado, pero como el conflicto en este caso puede escalar a otros países productores, entonces el problema se magnifica. Entonces por eso el riesgo sistémico afecta a todo el sistema, no está acotado solamente a un país. Perfecto. ¿Qué pasa con nuestro país? Los efectos también, tal como en temas corporativos, también llegan y casi instantáneamente hacia nuestra economía. Exactamente, se mueve al mismo ritmo que se mueve en todas partes del mundo, porque las bolsas están interconectadas. Los mercados manejan la misma información al minuto, en consecuencia tiene exactamente los mismos efectos. Adicionalmente, claro, en nuestro país se da la situación, a diferencia de Estados Unidos, digamos que para nosotros sube el dólar, o lo que es lo mismo, se deprecia nuestra moneda y comienza a salir más caro el petróleo de lo que hubiese resultado sin el efecto. O sea, hay un doble efecto: el petróleo sube por sí mismo y además el dólar con el que compramos sube. Entonces tenemos doble efecto, precio sobre el petróleo. ¿Y ese doble efecto también se traduce rápidamente hacia las empresas? Se traduce rápidamente porque, bueno, la energía mueve todo. En consecuencia, los costos de las empresas van a subir. Se estima que los costos energéticos hoy día bordean el 20% en promedio en la economía. Entonces ese número, al subir de 20 a 22, digamos, es un 10% inmediatamente el efecto final. ¿Puede ser un efecto negativo, sobre todo en un contexto a nivel local de que estamos hablando, con una desaceleración económica, proyecciones de un PIB más bajo para este segundo semestre y también para el próximo año? Claro, en este momento hay un cóctel, en particular hablando de nuestro país, hay un cóctel que tiene que ver con una menor crecimiento económico. Se espera una desaceleración que se llama a 2014 y el año siguiente. A eso se suma el alza en los costos energéticos, un país que fundamentalmente toda su energía viene del exterior. Y el tercer elemento que está incidiendo son las expectativas de qué pasa respecto a las medidas monetarias que piensa aplicar la Reserva Federal de los Estados Unidos, que también nos juega en contra. Son 3 factores en este minuto que podrían complicar el 2014. Víctor, habíamos visto ciertos índices o ciertos lineamientos más bien de recuperación tanto en Europa, algunos países que salen de la recesión. Hoy día conocemos el PIB corregido de Estados Unidos, que es mucho más alto de lo esperado también. De hecho, eso fue fundamental para que las bolsas no siguieran cayendo. ¿En qué medida un conflicto como este puede esa leve recuperación, esa débil recuperación
que está viviendo la economía mundial y sobre todo esa zona de nuevo haga a caer las proyecciones y haga a caer la forma en que se está moviendo la economía internacional? A ver, siempre en economía se están moviendo variables que van en sentidos contrarios y al final, ¿cuál es el efecto final? Depende de las fuerzas que estén dominando. En este minuto, las fuerzas que están dominando es algo no previsto, que es el tema sirio del que estamos conversando, y está dominando todos los otros efectos, porque si bien había un efecto, como antes explicaba, por las medidas que puede tomar la Reserva Federal, lo que se espera como desarrollo económico de nuestro país lo que viene, pero eso ya se dice está internalizado por los mercados, está metido en los precios. Lo de la tasa todavía de Estados Unidos se está por terminar de incorporar, pero ya algún efecto se está viendo. Y eso tenía ya las bolsas cayendo. Ya esto le suma un segundo o tercer efecto que, como ya hemos dicho. Perfecto. ¿Tanto en Europa como en Estados Unidos? Claro, porque lo que pasa es que cuando se hacen las proyecciones, estas recuperaciones de la economía ya estaban incorporadas en las proyecciones. Entonces, este es un nuevo dato que se incorpora. Este dato ya hoy día está incorporado en los mercados. Entonces, lo que hoy día los precios reflejan es la suma de estos efectos. Si viniera un nuevo efecto, claro que no tenemos previsto, vuelve a corregir hacia arriba o hacia abajo. Pero ya más o menos estaba incorporado. Ok, Víctor, muchísimas gracias por haber estado anoche con nosotros. Víctor Valenzuela, académico economista de la Universidad Andrés Bello, tratando de entender, ya lo decía, las consecuencias económicas de la situación compleja que se está viviendo en Siria. Nosotros vamos a revisar, a propósito de los resultados de las bolsas en el mundo. Las bolsas en Asia se recuperaron durante la sesión de hoy luego de fuertes caídas registradas en los días previos ante la eventual intervención militar en Siria. Los inversionistas han tomado respiro gracias a Wall Street, donde las compañías energéticas subieron particularmente ante la subida del petróleo. ¿Qué pasó en el continente europeo? También fue una jornada positiva. En Alemania los datos de desempleo estuvieron bajo lo esperado, al igual que el IPC mensual. Esta información puede significar un pequeño descenso en el gasto de los consumidores del país. Por otro lado, también se dio a conocer la información del PIB trimestral en España, que resultó ser negativo, 0.1%, al igual que la previsión sobre esto. Además, se comenta que el País Vasco moderó levemente su recesión en el segundo trimestre. Vamos a ver lo que pasó a nivel local. El índice de precios selectivos de acciones, después de 3 jornadas consecutivas de caída, tuvo una recuperación casi de medio punto, donde la acción más transada fue la acción de Corbanca y el sector con mayores ganancias, el sector de retail. Ya llegamos al fin de nuestro programa. Nos encontramos como siempre el día de mañana. Que muy bien. 13C, con el auspicio de Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre, presentó Mercados Online.